Hola, vamos a hablar sobre micro y nanoplásticos en una serie de videos, 4 videos. El primero que vamos a ver a continuación son aspectos fundamentales de los micro y los nanoplásticos. El segundo video vamos a hablar sobre aspectos ambientales. El tercer video vamos a hablar sobre aspectos de seguridad y salud. Y el último video va a ser sobre calidad e inocuidad alimentaria. El contenido del video se lo muestro a continuación, que son los plásticos, producción de plásticos, tipos, transformaciones que sufren en el ambiente, la formación de micro y nanoplásticos, la clasificación, las formas y la caracterización de los mismos. ¿Qué son los plásticos? Los plásticos son macromoléculas químicas sintéticas, también llamadas polímeros sintéticos, que tienen la propiedad de ser maleables y por lo tanto pueden ser moldeados en objetos diversos de diferentes formas. ¿Qué son los polímeros? Bueno, los polímeros son macromoléculas, como mencionamos anteriormente, constituidas por unidades denominadas monómeros. Aquí observamos la figura de un polímero, que es una macromolécula cuyas unidades son los monómeros. Puede ser de un solo tipo de unidad, o sea, un solo tipo de monómero, donde se denominan homopolímeros, o pueden ser de monómeros diferentes, los cuales se denominan heteropolímeros o copolímeros. Aquí tenemos un ejemplo, el caso del polietileno, en el cual el monómero es el etileno. Se hace un proceso de polimerización para obtener el polímero, que es el polietileno. ¿Cómo se producen los plásticos? Los materiales plásticos. Bueno, una vez que se ha fabricado el polímero usualmente se presenta bajo esta forma, como esta especie de perla o pellet, también como se le conoce. Se utilizan estas máquinas que consisten básicamente en una tolva, una mini tolva, tienen una cámara de calentamiento, se colocan los pellets, se funde el polímero, se transporta a través de este cilindro, este tornillo sin fin, y después pasa, dependiendo del tipo de proceso, a un proceso de extrusión, un proceso de moldeado o un proceso de soplado, como en el caso de las bolsas. Eso es lo que va a variar en este proceso de producción de plásticos. Por supuesto, en algunos casos el polímero no va solo, sino que se le añaden algunos aditivos, o sea que lo que se añade es una mezcla. Y esos aditivos se utilizan para modificar las propiedades de esos materiales plásticos que se están fabricando. Entonces se pueden mejorar las propiedades o que duren más o que tengan mayor facilidad de procesamiento, por ejemplo, o que tengan ciertas propiedades como los agentes antiestáticos. Se le pueden poner cargas como carbonato de calcio, plastificantes, se le colocan pigmentos, colores, se pueden colocar esterilizadores ultravioleta, retardantes de flama, etcétera. Es decir, entonces lo que se, lo que se extruye o se sopla en esa máquina, entonces es un material constituido por la base, que es el polímero, más estos aditivos. Aquí mostramos los plásticos más comunes, por ejemplo, el famoso PET o polietileno tereftalato, que es el que se utiliza para la fabricación de botellas. Otros muy comunes son el polipropileno o el polietileno. Tenemos el PVC o policloruro de polivinilo, que se utiliza en tuberías de agua. El poliestireno. Y fíjense que aquí se observa un plástico que está constituido por dos monómeros, que es el nylon 66. Los dos monómeros son el ácido adípico y la hexametilén-diamina. En este caso, entonces, se polimerizan para formar el nylon. Los plásticos sufren transformaciones. Los plásticos sufren transformaciones en el ambiente, pueden sufrir oxidación, degradación térmica, fotodegradación, sufren los rigores del tiempo, envejecen, sufren rigores mecánicos por esfuerzo mecánico, se tornan más frágiles, pueden estar expuestos al fuego, al desgaste, a cargas estáticas y por supuesto a microorganismos presentes en el ambiente. Todos estos procesos que acabamos de mencionar, la oxidación térmica, la abrasión mecánica,
degradación microbiana, oxidación químicamente inducida o fotooxidación, conducen a que los plásticos más grandes o megaplásticos se transformen en macroplásticos y por último den origen a los micro y a los nanoplásticos, que son el motivo de la charla del día de hoy. Aquí vemos lo que lo que mencionamos anteriormente de una manera más gráfica. El polímero en la naturaleza sufre procesos de oxidación, de fotodegradación, degradación mecánica, hidrólisis, degradación biológica, para ser transformado o fragmentado en piezas más pequeñas. Estas piezas más pequeñas a su vez se siguen fragmentando, dando origen a moléculas que puedan ser utilizadas por la biomasa como fuente de carbono para la producción de biomasa y la evolución de dióxido de carbono. Aquí vemos en esta flecha el proceso de una degradación inicial por procesos mecánicos, físicos, parcialmente biológicos, hasta la formación entonces de lo que son los micro y nanoplásticos, los cuales a su vez formarían parte del proceso de mineralización de materia orgánica. Este otro esquema, que es básicamente lo mismo, nos muestra cómo este plástico inicial es fragmentado, hay un proceso de disolución y de erosión para formar estos fragmentos que son básicamente los micro y nanoplásticos, los cuales a su vez podrían formar moléculas más pequeñas o fragmentos de moléculas y al final ser mineralizados. En este caso, mostramos, estos son todos los procesos que hemos mencionado anteriormente, mostramos un ejemplo de la degradación del polietileno a través de oxidación térmica, o sea, calor y oxígeno, o, o fotooxidación a través del ultravioleta y oxígeno, lo cual conduce a la producción de intermediarios, moléculas más pequeñas, donde el radical R son moléculas de polímero de longitud variable. Entonces se obtienen toda una diversidad de moléculas pequeñas que podrían ser posteriormente se pueden seguir transformando. Este es el ejemplo del polietileno terestalato, el PET, donde igualmente por oxidación térmica, por hidrólisis o por fotooxidación conduce a moléculas más pequeñas, como estas, que pueden ser incorporadas al medio, y estos procesos producirían una oxidación completa de este material. Fíjense que hay producción de dióxido de carbono producto de la oxidación completa de esta materia orgánica. Esas moléculas pequeñas serían aprovechadas por los microorganismos presentes en el suelo bajo dos figuras. Una es la producción de enzimas extracelular que podrían entonces degradar esa materia orgánica produciendo biomasa y con la evolución de dióxido de carbono, o en la utilización de esos subproductos de peso molecular bajo que sean incorporados dentro de los microorganismos para ser utilizados también como materia orgánica con la generación de biomasa y la producción de dióxido de carbono. Aquí vemos el mismo caso de una manera más gráfica. Los microorganismos pueden excretar enzimas de forma extracelular, las cuales interactuarían con los materiales plásticos o los productos de degradación de todo este proceso pueden ser utilizados como materia prima, como materia orgánica para la producción de biomasa de los microorganismos con la respectiva evolución de CO2. O sea, todo el proceso de mineralización bajo condiciones aeróbicas. Es interesante la forma de los plásticos influye en ese proceso de mineralización o de transformación. En este experimento utilizaron muestras de polietileno de alta densidad de distintas maneras, de distintas formas, perdón. Tenemos en forma de película, con una gran área superficial, en forma de fibra, en forma de perla. Y fíjense ustedes el tiempo de degradación. Se mide la tasa relativa a la pérdida de masa como una medida de la degradación. Y observamos que cuando hay una gran área superficial, el tiempo de degradación es relativamente bajo, es decir, unos 2 años, menos de 2 años, mientras que para otras formas de plástico
puede tardar muchísimos años, cientos de años. Entonces es importante la manera como se presenta en la naturaleza. Igualmente se han fabricado polímeros biodegradables realmente. Aquí tenemos algunos de estos polímeros: ácido poliglicólico, ácido poliláctico, uno de los más comunes. Y aquí están todos los usos que se les puede dar. Sin embargo, el costo de estos polímeros es mayor que el costo de los polímeros no biodegradables y, por supuesto, tienen menos popularidad, por supuesto. Se pueden hacer plásticos degradables, ya sea por luz, o oxodegradables o fotodegradables, y biodegradables. Pueden hacerse mezclas o lo que mencionaba anteriormente. Aquí están los usos, ventajas y desventajas. Una de las desventajas que tienen los plásticos degradables es su alto costo. En algunos casos, por ejemplo, los oxodegradables, degradables por oxidación, no es posible reciclarlos, por ejemplo. Y en el caso de los fotodegradables también es difícil el reciclaje. Entonces, digamos que hay pro y contra de estos plásticos que se han modificado o se han creado para que sean más amigables con el ambiente. En esta lámina mostramos la clasificación de los microplásticos, que también es aplicable a los nanoplásticos. Tenemos lo que serían los microplásticos primarios y los microplásticos secundarios. Los microplásticos primarios son aquellos producidos por el hombre para un uso específico. Entonces se hacen microperlas que tienen aplicación en la industria de limpieza y fármacos, por ejemplo, como mini abrasivos o en productos cosméticos. O los peles de resina, que ya lo vimos anteriormente, que son los que se utilizan para los procesos de fabricación de los plásticos grandes. Estos plásticos más grandes, por los procesos que ya hemos mencionado de degradación, como son fotolítica, biológica, mecánica, eh, conduce a la producción de los microplásticos secundarios, que a su vez tienen influencia en la contaminación de agua, de alimentos, de animales, de la atmósfera y del ozono. En esta lámina vemos una clasificación que se ha hecho de los plásticos. Los megaplásticos serían los muy grandes, que son mayores de 1 metro. Los mesos, mayores de 2,5 centímetros. Los macro, menores de 2,5. Y los micro, que estamos hablando, es de menos de 5 milímetros. Aquí mostramos exactamente lo mismo, pero se incluyen lo que serían los nanoplásticos, que estamos hablando de menores de 1 micra. Es decir, entonces, el tamaño, lo que se considera microplástico, podemos hablar entonces de aquellos menores de 5 milímetros, y los nanoplásticos, lo que son menores de 1 micra. Aquí se presentan algunas formas de microplásticos, como son fragmentos, hojuelas, fibras, faltarían filamentos, películas, esferas, etc. Y se muestra una fotografía por microscopía óptica de algunos microplásticos. ¿Cómo se caracterizan los microplásticos? Bueno, se tiene que realizar un muestreo de esos microplásticos en los distintos medios, ya sea en agua, en suelo, en aire, a través de filtración, a través de tamizado, a través de redes, etcétera. Hay ya distintos métodos y se identifican y se caracterizan a través de métodos espectroscópicos, como son espectroscopía de infrarrojo de transformada de Fourier, la FTIR, espectroscopía Raman. Aquí faltaría otras técnicas como microscopía electrónica, cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Hay distintas técnicas para la caracterización. Pero fíjense que cuando hablamos de nanoplástico, todavía hay un vacío metodológico hay que desarrollar métodos para la captación de muestras de nanoplástico y, por supuesto, para su identificación y caracterización.
Aquí vemos una de las técnicas más contundentes, más importantes en la caracterización de los microplásticos, que es la utilización de microscopía óptica acoplada con equipos de infrarrojo. Entonces se identifica el nanoplástico o el microplástico y se obtiene una huella, prácticamente una huella digital de cada uno de ellos, un espectro. Un espectro que lo que mide es absorbancia en función de, hace un barrido a diferentes longitudes de onda y se obtiene entonces un espectro característico de cada polímero. Esta es otra técnica que es la microscopía Raman. Básicamente también se pueden obtener caracterizaciones bien interesantes de los polímeros, polietileno, teflón, nylon, etcétera. Muy bien, entonces como conclusiones, los micro y nanoplásticos primarios son residuos de procesos industriales. Los micro y nanoplásticos secundarios son el producto de una serie de transformaciones físicas, químicas y biológicas de mega y macroplásticos en el ambiente. Actualmente existen metodologías para el muestreo, tratamiento y análisis de muestras de microplásticos que permitan su caracterización. Está, por supuesto, pendiente todo lo que tiene que ver el desarrollo de técnicas de muestreo para nanoplásticos y de caracterización. Muchísimas gracias.